Hermanos, el apóstol Pablo tenía un gran deseo de poder ir a donde estaban los tesalonicenses, pero por alguna u otra razón no pudo ir y escribió esta carta con un deseo cierto de poder instruir en algunas cosas a los tesalonicenses, pero hay cosas hermosas en esta carta que nos permiten sacarle provecho en esta mañana, y quiero que podamos darle un tiempo a este asunto para poder comprender lo que estaba pasando en esta iglesia. Las fechas mencionadas en la Escritura dan a entender que la carta a los tesalonicenses fue escrita entre el año 50 o 51 después de Cristo. Y es considerada una de las primeras cartas de Pablo. Ahí hay entre la primera carta a los tesalonicenses y Gálatas está cuál de las dos fue primero. No está muy claro, pero sabemos que esta fue una de las primeras cartas. Esta carta fue escrita a una iglesia dentro de una ciudad portuaria llena de idolatría. Los misioneros tuvieron que dejar la ciudad por medio de una persecución grande. Pablo, como acostumbraba a ir a las sinagogas, comenzó a predicar el Evangelio de Cristo, y algunos creyeron, y algunos que eran también griegos, prosélitos judíos, también creyeron en el Evangelio del Señor Jesús, pero habían algunos judíos envidiosos. Y esos judíos envidiosos no dejaron que el Evangelio se propagara más, y comenzaron una revuelta y un problema grande que al final causó, ¿cierto?, que tomaran a Jasón y algunos hermanos y los llevaran, ¿cierto?, delante de las autoridades, y no encontraron a Pablo, no encontraron a los misioneros, y de alguna u otra manera los misioneros tuvieron que salir de la ciudad, pero había una gran persecución. Entonces Pablo, viendo esta problemática y este problema, tenía un peso en su corazón diciendo: yo necesito volver ahí y ver cómo está el corazón de mis hermanos, porque estos hermanos quedaron ahí, le entregamos el Evangelio, y estos hermanos quedaron ahí a la deriva en una gran persecución. No sé cómo estará el corazón de estos hermanos. No sé cómo habrán resistido este tiempo difícil. Entonces escribe esta carta y muestra el cómo pudo esta iglesia, cómo estaban al saber, ¿cierto?, y al enviar a Timoteo para saber cómo estaban ellos. Entonces podemos leer acá en el capítulo 1, como dice la Escritura, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Vemos acá entonces que los hermanos recibieron el mensaje de una manera gozosa.
no fueron solamente palabras, sino también fue en poder. ¿Ya? Entonces vemos que Pablo envía a Timoteo a la iglesia a ver a los hermanos. En el capítulo 3, versículo 6, dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Las buenas noticias que Timoteo trajo fue que la fe y el amor de estos hermanos habían traído también un consuelo al apóstol, al saber que estaban firmes en la fe. En el primer capítulo se nos dice que los tesalonicenses fueron imitadores de los misioneros y fueron de ejemplo de amor y fe, al punto que toda la provincia de Macedonia y Acaya, que hoy día podríamos entender que es toda y gran parte de Grecia actualmente, fue evangelizada por medio de los creyentes fieles de Tesalónica. Le quitaron la pega al misionero. Amén. Ahora, quiero destacar en esta mañana la dificultad que había en estos creyentes al recibir la palabra en una persecución, al recibir la palabra de una manera difícil. Para muchos es fácil abandonar cuando hay dificultades. ¿Amén? Es fácil abandonar cuando las cosas se ponen y se tornan color de hormiga, como le decimos. Damos un paso al lado, dice mi hermano, ¿cierto? Pero Pablo estaba muy preocupado y cuando envía a Timoteo se da cuenta de algo. Se da cuenta que este grupo de creyentes no solamente se mantuvo firme, sino que fue capaz de evangelizar todo el resto de lo que estaba alrededor. Pablo estratégicamente fue a esta ciudad portuaria con el objetivo de alcanzar a más. Y cuando fue a ver a este pueblo de creyentes, se da cuenta de que ellos habían resistido firmes en tres cosas. Resistieron firmes en fe, resistieron firmes en amor y resistieron firmes en la esperanza que hay en el futuro. Ellos estaban esperanzados de que la venida del Señor iba a ser pronta, de que la venida del Señor iba a ser inminente, de que en la venida del Señor ellos se iban a ir con Cristo. Tenían una esperanza, estaban esperanzados y estaban trabajando por ello. Por eso que la carta también habla en el capítulo 5 que no durmamos como los demás, dice, sino velemos y seamos sobrios. Porque esa palabra que dice ahí, durmamos, significa un letargo moral. Mira hoy día cómo está el mundo, hermano. Mira hoy día las señales que se han dado. Mira hoy día cómo está el mundo. ¿Sabe? A mí todavía no me cabe en la cabeza que gente esté hablando acerca de cosas que para nosotros es abominación y para ellos es algo totalmente válido. Tan locos estamos. El mundo ha permitido cosas que en el tiempo de Pablo y en la idolatría y en la carta de Primera de Corintios se habla acerca de cosas y dice, ustedes eran esto antes de ser creyentes. Hemos vuelto atrás. Pero no nosotros. La iglesia no debe volver atrás. El mundo se va a ir y va a volver atrás.
se va a corromper cada vez más. Es mentira que el hombre está evolucionando, se está destruyendo, se está corrompiendo más. El hecho de que aceptemos ciertas cosas que no están permitidas en la Escritura, como la homosexualidad y todas esas cosas, eso no significa que no estamos siendo incluyentes, no estamos incluyendo a la gente. Las personas cada vez sienten menos rechazo a la inmoralidad. Menos rechazo. Un día escuché por la radio que hasta los psicólogos están hoy día en los tratamientos de pareja, están aceptando que las parejas puedan tener, digamos así, comunión íntima con otras personas para mejorar la comunión de pareja. ¿Qué? Cuando escuché eso dije, ¿qué? Claro, pero esto no se puede con personas que son celosas. ¿A dónde? ¿Dónde está permitido eso en la Escritura? ¿Qué significa eso? ¿Entiende lo que voy? ¿Entiende a lo que va el mundo? Hermanos, el mundo nos va a perseguir. La carta de 1 Tesalonicenses habla de hermanos que estuvieron dispuestos a resistir la persecución y a predicar el Evangelio. El mundo nos va a resistir. Cuando hablemos de la homosexualidad, nos va a resistir. Y nos van a mirar con desagrado. Crean. Nos van a mirar como abominaciones. Porque escrito está que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Hermanos, nosotros cada vez más seremos perseguidos. Cada vez que hablemos de estas cosas nos va a costar un mundo poder predicar el Evangelio verdadero. Pero nuestra meta no es ganar almas, porque ganar almas las gana el Señor. Nosotros tenemos que testificar. Tenemos que ir y pedirle al Señor que Él nos use. Nos use. Y que nos use con la verdad. No con estrategias humanas. Cuando alguien te pregunte qué significa y para Dios la homosexualidad, tienes que decirle la verdad. Es abominación. Es la única forma de que ellos sean libres y estén en paz. ¿Estén en paz? Ellos solos se turban. Están turbados. No tienen ni idea lo que quieren, lo que necesitan. Hay un testimonio tremendo en internet de un hermano peruano. No sé si ustedes lo han visto en YouTube. Es tremendo. Un hombre que aún se transformó en mujer. Y eso significa con cirugías. Quitó de su cuerpo lo que Dios le había dado. Y literalmente hay fotos que era una mujer, realmente. Pero esta persona y una prima creyente empezó a orar por él. Y cuando lo fue a ver le dijo su nombre. Y él le dijo, ese no es mi nombre es tanto. Le dijo, no, porque tú eres hombre. Y tu nombre es este. Y necesitas entender esto. Y este hombre de alguna u otra manera Dios lo transformó y lo convirtió al Señor. Y sabes que él muestra en su testimonio llorando a mares diciendo yo no sabía. Porque el hombre cuando deja de tener lo natural que Dios le ha dado, está atado. Y no hay paz en él.
hay turbación. Aun cuando esta persona se casó con un hombre que lo aceptó como era, aún así se iba a las plazas a prostituirse, casado. ¿Se imaginan? ¿Por qué? Porque no había paz. No estaba lleno. Porque lo único que llena a estas personas y a nosotros es Cristo Jesús y su verdad. Hermanos, vamos a tener un mundo y vamos a estar en un mundo totalmente corrompido. Y este mundo nos va a perseguir. Seremos la escoria de este mundo. Porque no estaremos de acuerdo con ellos. Con la inclusión. Mire, no sé si usted ha visto las noticias acerca del bus de la libertad. El bus de la libertad lo trajo un grupo cristiano para poder dar otra alternativa al pensamiento que había. Un pensamiento humanista de que los niños pueden cambiar de género cuando ellos quieran y cuando ellos lo decidan. Entonces, el bus de la libertad decía ciertas cosas moralmente correctas, y aquellos que hablan de la inclusión fueron opositores hasta agresivos. Tremendo, ¿no? Pero ¿sabe? Lo tremendo y lo hermoso de estos tesalonicenses, en medio de gran tribulación, en medio de gran idolatría, en medio de gran perversión, ellos se mantuvieron firmes en la fe. Se mantuvieron firmes en amor y esperando la venida del Señor. Esto los mantuvo firmes, los mantuvo intactos, los mantuvo llenos de poder para poder predicar el Evangelio de una manera distinta, de una manera poderosa. Versículo 10 dice, en el capítulo 1 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, ¿cómo los tesalonicenses recibieron el mensaje? Pablo destaca en la vida de estos hermanos la manera en que fue recibida la palabra de Dios. Lo primero que podemos destacar es que el Evangelio no llegó solamente en palabras, también en poder. No como un libro con bonitas historias para los niños o sabiduría de hombres. La palabra de Dios fue en poder, porque fue recibida como llegada desde el cielo a nosotros, y certidumbre de verdad en ella, en todo lo que dice. 1 Tesalonicenses 2:13 dice, hermano Manuel, lea usted por favor, 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios, hermano, tiene poder. Tiene poder. El jueves yo hice un ejercicio con ustedes. Pequeño ejercicio, pero allá estoy en la misión, estoy haciendo ese ejercicio con los que, entre comillas, se supone son los más viejos, los más antiguos. Y le estoy mostrando a los nuevos cuán importante es tener la palabra de Dios en su mente y en su corazón. ¿Sabe por qué, hermano mío? Porque su vida y sus palabras bonitas no logran entrar a lo más profundo del corazón de la persona. Pero la palabra de Dios sí. Usted puede decir muchas cosas lindas que le han pasado en la vida cristiana, como un testimonio. Y va a ser bueno. Y va a lo mejor a cautivar la atención de la persona.
Pero la única manera en que esa persona pueda convertirse al Señor es por medio de la palabra de Dios, por medio del poder que hay en ella. Si usted no sabe versículos que son claves para evangelismo, versículos que son claves para su propia vida, créame, hermano, nunca va a tener fruto. Usted necesita la palabra de Dios y creer en ella, porque dice aquí, actúa en vosotros, los creyentes. Actúa, la palabra de Dios actúa. La palabra de Dios es capaz de transformar nuestra vida. A un nuevo convertido usted no le va a decir cosas lindas y esa persona va a decir, sí, tiene razón, voy a cambiar mi vida por lo que usted me está diciendo. Esa persona va a cambiar su vida cuando yo le muestre que la palabra de Dios está escrito, que eso no debe hacer. La palabra fue recibida en medio de gran tribulación. El versículo 6 del capítulo 1 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. No hubo impedimento para recibir la palabra a pesar de las malas circunstancias y la persecución que había para aquellos que comunicaban la verdad del Evangelio, sino más bien estuvieron dispuestos a recibir con gozo la palabra de Dios. Hermano mío, debes creer, verdaderamente creer. El Evangelio no es un estilo de vida distinto nada más. Es la verdad, que ha llegado de lo alto y con poder. Ha llegado con poder, dice la Escritura, en el Espíritu Santo. La Escritura dice que cuando nosotros recibimos al Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros y es el sello. ¿Dónde está eso? Efesios capítulo, versículo. Está cerca. Búsquelo. Efesios 1. Escudriñe su palabra. 1. 13. Léalo, hermano. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti entonces hoy día. ¿Amén o no? Amén. Entonces hay poder. Porque no es poder tuyo. Es un poder que viene de lo alto. Que actúa en vosotros. Hay poder con el cual podemos hacer grandes maravillas, pero no nosotros, Dios en nosotros. ¿Qué dijo Pablo? Pablo le pedía al Señor que le quitara, ¿cierto?, su aguijón. Y él dice, oré 3 veces, ¿cierto? Y no me lo quitó el Señor, sino que me dijo, bástate mi gracia, ¿por qué? El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Necesitamos entender que Dios está actuando en nosotros, los creyentes. ¿Cómo puedo ganar almas? ¿Cómo puedo pedirle a Dios que me ayude a ganar almas? Deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, hermano. Comience a tratar contigo.
comience a limpiar tu vida. Comience a trabajar en ti porque hay poder. Cuando dejas que el Espíritu Santo gobierne y Dios gobierne tu vida, vas a tener poder. No tú, sino que Cristo, Dios en ti, para ganar a otros. ¿Sabe? A veces yo me sorprendo. Uno a veces se esfuerza tanto por ganar almas y cuando Dios quiere coloca a otra persona. ¿Me entiendes? Estamos tratando con una persona, tratando de ganarla, tratando y de repente llega otra persona sola por sí sola diciendo, ¿sabes qué necesito a Cristo? Yo estoy tratando de ganar y usted llega solo, ¿cómo eso? ¿Pero cómo es posible? Porque Dios hace el trabajo. ¿Me entiendes? A veces uno trata de convencer a la gente y qué tipo de creyentes van a ser esos que son convencidos así como a la fuerza. No sirven de nada. De nada, esas personas son solo números que después se van porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad y el poder de Dios trabaja y actúa en los corazones de los creyentes, no nosotros. Nosotros solamente somos parlantes. Pero parlantes de nuestras experiencias no sirve de nada. Pero sí sirve que seamos parlantes de la palabra de Dios. Por eso que es importante tener la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra mente. Qué importante es recibir esta palabra de Dios como recibida de lo alto. Cuando leemos la palabra de Dios, yo me acuerdo cuando recién conocí al Señor, todo lo que leía sentía que el Señor me estaba diciendo aquí, y yo sacaba, ¿cierto? Y sacaba y era como palabra de Dios, venía de lo alto. Cuando iba donde mi pastor a hablar con él, a pedirle un consejo, era como llegar a la presencia de Dios. Trataba de sacarme los zapatos, ¿cierto? Y entraba así como al lugar santo. Aún incluso tenía hasta temor de lo que Dios me podría decir a través del cielo. ¿De verdad? Tenía temor de que el Señor me dijera algo que a lo mejor yo no pudiera hacer o cumplir. O un consejo quizás que yo no aceptara. ¿Me entiendes? Entonces tenía temor. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios nosotros? ¿Como venía de lo alto? ¿O tomamos la palabra y la leemos solamente como historia? ¿Se fija? Que hay poder en ella distinto. Cuando yo comienzo a entender la palabra de Dios y le saco provecho a mi vida, estoy entendiendo el poder que hay en ella. Pablo, preocupado por no poder ir nuevamente a ver a la iglesia, a los nuevos creyentes, envía a Timoteo y dice en capítulo 3, versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Envió para informarse de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. La fe viene por el oír. Y el oír por la... Sin fe es imposible. ¿Por qué es necesario? Crea que le hay y que es. Sin alimento espiritual, la tentación se hace más difícil de soportar. Por eso que era importante que estos tesalonicenses recibieron la palabra de Dios venida de lo alto, porque Pablo no pudo estar con ellos cuidándoles. Hermano mío,
ver cómo usted procede en la vida cristiana. ¿Entiende? Pablo no pudo estar con ellos. Y la tentación vino. ¿Cómo resistieron estos hombres? ¿Cómo resistieron estos hermanos? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo resistió el Señor Jesús en la tentación? Cuando el diablo fue a tentarle, ¿cómo lo resistió? Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Me entienden? ¿Cómo resistimos nosotros en el día malo? Por medio del alimento espiritual. El alimento espiritual nos da y nos da fe, porque el oír produce fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde está ese versículo? ¿En el libro de qué? El libro de Romanos, capítulo. Bien, muy bien. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dónde está ese versículo? Hebreos, capítulo 11:6. Muy bien. Pablo quería saber cómo estaba la fe de los creyentes porque sabía que la lucha contra la tentación es fuerte y la única manera de poder vencer es estando aferrado a Dios de una manera más íntima. Por eso es que es importante tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor Jesús venció al tentador con la palabra de Dios. Entonces, una de las maneras de recibir el mensaje y de seguir en el Evangelio para estos creyentes fue a través de una fe cierta, una fe real. Por eso que la Escritura dice, tu fe, tu amor. Otra cosa vemos aquí, que los tesalonicenses recibieron la palabra y a los que fueron enviados con mucho amor. El amor expresado de los misioneros fue imitado por ellos. Vuestra fe, amor, recuerdo con cariño de aquellos que nos entregaron la palabra de Dios. Capítulo 3 y versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. ¿Quién nos recuerda con cariño a Edwin Rogers y Alicia de Rogers? Amén. Yo nunca los conocí, pero anhelo que mi hermana le paso ahí pueda tenerlo en español. Yo estuve traduciendo la primera hoja y me dolió la cabeza, así que después dije, prefiero que otro haga el trabajo. Pero lindo, ayer estaba mirando un poco y decía, se casaron el 28 de febrero. Y dije, uy, yo me casé el 26 de febrero. Y después leía adentro y decía, la iglesia de Benecer. ¡Uy, nosotros somos la misión de Benecer! Seremos los nuevos Adrián Roy. Ya lleva a ser rey, no creo. Qué lindo recordar a aquellos que te han entregado con cariño la palabra de Dios. El amor. Hermanos, la Escritura dice que el amor cubre multitudes de pecados. Hermanos, el amor provoca y que abunde en nosotros. Va a ayudarnos a vivir una vida consecuente en Cristo, no por obligación, no por miedo, por amor. Este amor, el cual debe abundar en nosotros para ser afirmado en nuestros corazones irreprensibles en santidad. El amor cubre multitud de pecados. El amor nos impulsa a hacer cambios en mi vida, no por obligación, no por miedo, o por el que dirán, sino por agradar a aquel que nos amó primero. Por aquel que nos amó y murió por nosotros. Yo amo a Dios, quiero cambiar.
no por lo que puede pensar el predicador. Yo quiero amar a Dios y por el amor hacia este Cristo, a este Dios mío, a mi Señor, yo quiero cambiar. Quiero ser distinto. Quiero dejar mi pecado. Quiero ser más santo. ¿Entiendes? No porque alguien me lo impone, sino porque yo mismo quiero agradar a aquel que murió por mí. Qué distinto es, ¿cierto? Muy distinto es. Porque cuando vemos a un Dios amoroso entregándose por amor a nosotros, claramente a nosotros nos cambia. Un día escuché la historia de un hombre, de un esclavo africano. Hace mucho tiempo atrás. No recuerdo bien cómo es, pero lo que recuerdo es que en esta historia este hombre estaba siendo comercializado. Y al ser comercializado, un misionero logró encontrar el lugar donde estaban siendo prácticamente traficados en esclavitud. Llegó hasta ese lugar y fue y le preguntó por uno de ellos, dijo, ¿cuánto? Y le dio un valor. Y este misionero sacó el dinero y se lo dio. Y tomó a este hombre, se lo llevó lejos, y cuando estaban de camino le dijo, vete, eres libre. Y este hombre, al ver el amor por el cual él le había entregado, ¿cierto? Y lo había librado de la esclavitud, este hombre le dijo, yo ahora soy tu siervo. Yo estoy agradecido de lo que tú me has dado, la libertad. Yo quiero saber cómo agradarte ahora. ¿Me entiendes? ¿Cómo puedo agradarte? ¿Cómo te puedo pagar lo que tú me has dado? Cristo nos libró de la muerte. Él pagó el pecado de nuestra condenación. Y nosotros ahora deberíamos sentir un amor grande por lo que Él hizo. Y este amor debería impulsarnos a hacer lo que Él quiere. Él quiere que nosotros seamos santos. Él quiere ver una iglesia santa. Él quiere ver a hombres y mujeres santificados. Y para eso debemos hacer cambios en nuestra vida. Cambios que no deben ser obligados. Este amor, cual debe abundar en nosotros para ser afirmado en nuestros corazones, irreprensibles en santidad. Este amor fue mucho más abundante. Hermano Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Primera Tesalonicenses 4, 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Este amor era abundante en ellos. Este amor hizo que estos hombres, una vez que Pablo y los misioneros no estuvieron con ellos, se mantuvieron firmes. Fueron capaces de seguir adelante solos, en medio de gran tribulación. Lograron llevar el evangelio a otras provincias y lograr cubrir una gran multitud, un gran pueblo, grandes lugares, al punto de que hoy día podríamos decir que casi toda Grecia, ellos llevaron la palabra de Dios.
Otra cosa que caracterizó a los tesalonicenses es que ellos esperaban la venida de Cristo en los cielos. La espera producía esperanza. El apóstol ayuda al buen entendimiento de esto al hablar de lo que pasa con los que duermen, puesto que había confusión por los que morían antes de ver a Cristo llegar. Por lo tanto, por eso el apóstol habla acerca de la venida del Señor en el capítulo 4, versículo 13, diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermano mío, usted, si es creyente, usted si ha creído en Cristo, su cuerpo dormirá, pero su espíritu irá con Dios. Segunda de Corintios 5:8 dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ese versículo nos muestra de que nuestro espíritu, nuestra alma va con Dios. Nuestro cuerpo duerme hasta que el Señor nos transforme. ¿Sabe qué? Tiene esperanza. O sea, ¿ha fijado en ese dicho que dice el mundo, todo tiene solución menos la muerte? Sí. Siempre yo digo, todo tiene solución hasta la muerte. Y la muerte se soluciona con Cristo. Cristo es nuestra ayuda, nuestra esperanza, nuestra alegría. Todo lo llena en todo. Hasta acá podemos ver a un grupo de creyentes que perseveró en el Evangelio a pesar de las tribulaciones y tentaciones. Por medio de una fe genuina, creyeron a Dios y su palabra fue recibida como venida de lo alto con poder y esperaban a Jesucristo que viniera otra vez. Esto hizo de ellos firmes hermanos en el Señor, lo cual los impulsó a testificar a su alrededor fe, amor y esperanza. La voluntad de Dios. Ahora, Pablo termina la carta mostrando y exhortando a los hermanos. ¿Cómo está usted hoy día, hermano mío? ¿Está firme en el Señor? Hermano mío, ¿usted está con fe? ¿Está con amor? ¿Está esperando al Señor Jesús que venga de lo alto una vez más? El tiempo es corto, ¿cierto? Amén. Se acerca el día. Tenemos que pensar como estos hermanos que pronto va a venir el Señor. No debemos estar durmiendo. Y estas cosas Pablo las sabía y comienza a exhortar a los hermanos. Los apóstoles enseñaron conducta. Capítulo 4, versículo 1 dice: por lo cual, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Buscar la santidad es la voluntad de Dios. Eso espera de nosotros y necesitamos dar pasos a una vida más santa. Pues, versículo 7 del capítulo 4 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Cada vez tenemos que ser más santos. Cada vez tenemos que ir viendo todas las cosas que están sucias en nosotros y ir santificándonos cada vez más. Para mantenernos firmes de aquí en adelante, Pablo alienta a este grupo de hermanos a seguir confiando en la promesa de Dios y la vida que tenemos en Cristo una vez que durmamos. Por eso que la palabra de Dios en el versículo 18, capítulo 4, dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y en el capítulo 5, versículo 11 dice: por lo cual, animados los unos a los otros, edificados unos a otros, así como lo hacéis.
No dejes de hacer lo que hasta ahora has hecho bien. No lo dejes de hacer. No bajes los brazos. Aunque se ponga más difícil. Aunque se ponga más difícil. Porque una cosa sí le puedo decir. Se va a poner más difícil. O no baje los brazos. Mantente firme. Mantente firme porque Dios, a su tiempo, cegaremos si no desmayamos. Tenemos que seguir adelante. No importa lo difícil que se coloque el camino. Capítulo 5. Viene el día del Señor y será como ladrón en la noche. Y Pablo está preocupado que los hermanos no se desvíen del camino, que sigan en la luz, no en tinieblas o en maldad. No darle lugar a las cosas que este mundo hace. No durmamos como los demás. Esta palabra durmamos aquí significa el letargo moral. Entonces dice, velemos y seamos sobrios, busquemos lo que agrada a Dios para que el Señor también se agrade de nosotros. La última porción de la Escritura sabemos que va dirigida a una congregación que tiene mucho amor, fe y esperaban al Señor. Para continuar en la senda de la santidad, por el camino de la verdad, Pablo da algunas instrucciones finales. Capítulo 5, versículo 12 dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Expresar el aprecio, dar gracias por los que reciben del liderazgo de una manera también de alentar al siervo y a los ancianos líderes de la congregación. Ellos necesitan de su apoyo y amor. Es importante, Pablo recibió este bálsamo de esta congregación. En el capítulo 3, versículos 6 y 7 dice: Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Mire lo hermoso que fue para Pablo recibir la buena noticia de hermanos que están haciendo bien las cosas y que te recuerdan con cariño. Qué rico es saber que cuando tú estás delante de una congregación y estás haciendo el trabajo, una persona vaya a ti y te diga: hermano, gracias hermano. Hermano, que Dios te bendiga, hermano, te amamos mucho. Sigue adelante. Sigue adelante para que la obra de Dios continúe. Qué rico es conocer una palabra así de aliento. Me ayuda a saber que no estás solo en medio de una abriendo brechas, sino que hay personas detrás tuyo que están orando por ti, que están dándote la cobertura espiritual, que están apoyándote. Qué rico es ser alentado así. Pablo sabía que esto era importante, entonces, para continuar esta senda, Pablo les dice: reconoce a aquellos que trabajan y te presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También dice la Escritura, versículo 13, y que os tengáis, versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Estar ocioso significa estar sin hacer nada. Otra definición para ocioso es ser inútil,
sin fruto, sin provecho ni sustancia. La palabra ocupada aquí es atactos, implica insubordinación, los que andan desordenadamente. Podríamos decir que son como los inertes o los sin sazón, los que no dan dulzor a la vida. No como, no quiero decirte que seas, ¿cierto? Como la Celia Cruz, ¿cierto? Que tengas azúcar, ¿cierto? Sabor. Pero tú tienes, hermano, que sazonar este mundo. Tú le das color a este mundo gris. Tu vida debería hacer algo. Debería cautivar. ¿Entiendes? La Escritura dice que en él correrán ríos. ¿De qué? Que salten para vida eterna. Usted debería ser esa fuente que estuviera todo el tiempo llena de agua viva, que esté dándole a los demás. ¿Sabe qué haría esa gente? Estaría todo el rato tratando de sacarle alguna palabra, de preguntarle alguna cosa. ¿Por qué? Porque es algo que rico de conversar con esta persona. Hay pura sabiduría en esa persona. Hay algo, está saltando puro bálsamo. Me gusta, me ayuda, me alivia, me consuela. Pero para eso deberíamos estar llenos de la palabra de Dios. El creyente debe alumbrar, debe sazonar, debe dar dulzor a este mundo. Para yo poder entregar a otros agua viva, primero debo estar lleno yo. Que alentéis, versículo 14, que alentéis a los de poco ánimo. Poco ánimo. Los de poco ánimo significa que son los cobardes. Anímales a ser valientes. Dios no quiere cobardes. Ser valiente no significa que nos sintamos miedo o que no tengamos temores. Ser valiente es afrontar lo que viene. Afrontarlo. Sostener a los débiles. Sostengáis a los débiles. Significa sostener espiritualmente a los nuevos creyentes. Sosténlos, guárdalos, cuídales, ayúdales, dale un apoyo. Todas estas cosas que estamos leyendo son para una iglesia que está firme. Son para corazones que están con amor, llenos de amor, teniendo su esperanza puesta en los cielos, con fe. Pablo les dice, tienes que seguir adelante. ¿Y de qué manera sigues adelante? De esta manera. Reconoce a aquellos que están trabajando en ti. Alienta, ¿cierto?, a los ociosos. Anímales. Anima, ¿cierto?, a los que son de poco ánimo, que son cobardes. Anímales a no ser cobardes. No tenemos un espíritu de cobardía, dice la Escritura, sino uno de poder. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Se acuerda algo, no? ¿No? Capítulo
Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sed pacientes para con todos. O también, la palabra paciente significa aguantar. La palabra que está ahí escrita significa espíritu largo. Espíritu largo. ¿Cuál es lo contrario a paciencia? ¿Cómo le decimos a los que se enojan rápido? ¿Cómo? Pero el mecha corta me gusta porque yo digo, tienes que ser, ¿sabes cómo tienes que ser? De mecha larga. Tienes que ser de mecha larga. Paciente. Aguantar. Ser paciente. Paciencia. No voy a decir nada, estaba pensando en algo, pero no voy a decir nada. Mejor. No paguéis mal por mal. La ley ojo por ojo no corre. Si alguno te hace mal, ¿por qué yo voy a hacer lo mismo? La Escritura dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Hebreos 10:30. No tienes por qué tú vengarte y hacer lo mismo que hacen los demás contigo. No es tu tarea. Es Dios quien está ahí. No debes hacer eso tú mismo. Tú debes orar por aquellos que son tus enemigos. Amarles. Amar a tus enemigos. Siempre me acuerdo de un hombre que no era muy fácil de amar en mi trabajo. Era uno de mis jefes. No era fácil de amar. Era muy difícil de amar. Muy difícil. Una vez conversando con él, yo le dije, usted tiene poco amor de verdad, le dije, usted tiene poco amor por sus trabajadores. Y me dijo, yo no tengo amor casi ni siquiera por mi familia. Así. Apenas me alcanza para mi mujer y mi hijo. Yo quedé helado, no sabía qué decirle. Y me fui molesto y choreado ese día. Y estaba enojado, molesto. Y el Señor me decía, ama. ¿Cómo voy a amar así a una persona? Si no ama a nadie. Pero tú amas. Ora por él. Y un día, oré por él. Voy a ser sincero, no oraba mucho por él. Oraba a veces. Y un día, estando en buena onda, me dijo, le pregunté cómo estaba porque parece que había tenido un problema y me dijo, ¿estoy bien? Me dijo, estoy bien, pues yo sé que tú oras por mí. Y dije, Señor, ¿qué me está diciendo? Ama a tu enemigo. Ama a tu jefe. Ámale. Ámalo. Ora por él. Sé paciente. No pagues mal por mal a otros. Sigue lo bueno unos para con otros y para con todos. Siempre gozosos. Siempre gozosos. Gozoso significa, o podemos decir, feliz, pero una felicidad calmada. Es como una felicidad interna calmada que está siempre. Romanos 14:17. Romanos 14:17. Hermano Juan Painén Bañares. Romanos 14:17. Hermano Cristian. Romanos 12:12. Hermano Roberto. Santiago 1:2.
El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozoso cuando estemos en pruebas. Gozosos cuando estemos en pruebas. Difícil. Pero la Escritura dice gozosos. Tienes que estar con gozo. Cuando te halléis en diversas pruebas. Orad sin cesar. Romanos 12:12 también lo dice, ¿cierto? Romanos 12:12, como decía mi hermano, también sale ahí. Constantes en la oración. Da gracias en todos. En todo, aunque algunas cosas parezcan adversas. Romanos 8:28, ¿qué dice? Romanos 8:28 dice, ¿y sabemos? ¿Y sabemos que los que a los que todas las cosas le ayudan a bien? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Demos gracias a Dios en todo. Aun cuando hayan adversidades. Aun cuando hayan tribulaciones. Dios espera que estés gozoso y que le dé gracias por todo. Gracias, Señor, porque mi hijo está enfermo. Y ayúdame a entender el porqué. ¿Ve? Porque nada es por casualidad. Somos creyentes. No hay nada que se escape de las manos de Dios y del control de Él. Por lo tanto, siempre uno tiene que estar preguntándose. No apaguéis al Espíritu. El Espíritu es como una llama de fuego, ¿cierto? Se presentó así a los primeros convertidos en el día de Pentecostés como una señal para los judíos. Era como una llama de fuego. No apaguéis al Espíritu. Al ser sellado con el Espíritu Santo, Dios te da dones para poder ayudar en la iglesia. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas. Pero el Espíritu y la carne luchan entre sí. Y también están las cosas de la carne. Cuando yo le doy partida libre a mi carne, estoy apagando mi espíritu. Cuando desobedezco a Dios, estoy dándole rienda suelta a que mi carne se alimente. Y como los jóvenes, ¿cierto? Los preadolescentes, le vamos a decir ahora, han aprendido al perro que alimente más. ¿Va a ser el qué? A ganar. ¿Qué alimenta más? ¿Su carne o su espíritu? No apaguéis el espíritu. Su Espíritu Santo le ha dado una porción especial de Dios en usted. Y por medio de ello usted puede trabajar para la gloria de Dios a través de su don. ¿Conoce su don? ¿Lo trabaja? ¿Lo hace? ¿Hace que el Espíritu Santo trabaje por medio de su don en la iglesia? ¿Me entiende? Hay una tarea que hacer. Hay que seguir adelante. ¿Estamos haciendo bien las cosas como iglesia?
pero hay que hacer más. Hay que hacer más. Hay que trabajar más para el Señor. No menosprecies las profecías. Lo que Dios ha dicho, dale la importancia de vida a su palabra, sus profecías, sus consejos para el futuro. Son fieles. Es fiel. La palabra de Dios es fiel. No menosprecies la palabra de Dios. Examinadlo todo, retened lo bueno. No seamos simples en nuestro modo de pensar. No todo lo que brille es oro. No todo lo que puede ser bueno es completamente bueno. Cuidado con darnos algunas licencias que a veces son más para pecado que para bien. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Evita situaciones de tentación. No le demos al enemigo lugar donde apoyarse. No le des un lugar donde apoyarse al enemigo. No le des lugar al diablo. Absteneos de toda especie de mal. Al final, la Escritura dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos míos, Dios cuide en santidad todo nuestro ser. Pablo está tratando de decirnos que Dios debe estar involucrado en cada aspecto de mi vida. En cada aspecto de mi vida. En mi trabajo, en mis amigos, en mi hogar, en mi familia, en las reuniones, cualquiera que sea. En todo, Dios debe estar involucrado. Dios espera nuestra santidad. Que sigamos una línea en santidad. ¿Amén?